Muy buenos días, jóvenes. Iniciamos con el tema número 5, donde vamos a ver la conocida República Errante, que es precisamente los gobiernos de Ignacio Comonfort y de Benito Juárez, cuando se promulga nuestra Constitución de 1857, la cuarta constitución en nuestra historia, y posteriormente se produce lo que se conoce como la Guerra de Reforma, en la cual Benito Juárez establece su gobierno republicano y federal en diferentes puntos de nuestro país para posteriormente recuperarlo y para casi inmediatamente volver a salir a causa de la segunda invasión francesa, donde de igual forma tuvo que establecer su gobierno federal en diferentes puntos de nuestro país, en diferentes estados, ya que en el centro del país se había establecido una monarquía constitucional con un príncipe europeo llamado Maximiliano de Habsburgo, apoyado por los conservadores mexicanos. Por lo tanto, Juárez tuvo que seguir resguardando la Constitución de 1857 y su investidura como presidente para finalmente en 1867 derrocar a Maximiliano y posteriormente establecer lo que se conoce como la República Federal Restaurada. Ese es el tema que veremos hoy, la República Errante, pero antes vamos a dar un repaso de lo que vimos en el tema número 4. Pues precisamente en el tema número 4, recordemos que vimos tres subtemas principales. La guerra o invasión estadounidense, la dictadura de Santa Anna y la revolución de Ayutla. Iniciamos ese tema con el restablecimiento de la Constitución de 1824 y el regreso del sistema federal para poder defender, creían los mexicanos en ese momento, de manera más eficaz nuestro territorio en contra de la guerra que se aproximaba de Estados Unidos. Se creía que el sistema federal era el único tipo de gobierno capaz de proporcionarnos esa defensa que se necesitaba, porque como hemos estado viendo a lo largo de los temas, el sistema federal establece que los estados son libres, soberanos y autónomos, y de esta manera así tendrían la libertad de autodefenderse, armar sus propios ejércitos y así todos juntos poder defender de manera eficaz el territorio. En la práctica vimos que no fue así. Los estados sí se armaron, se protegieron, pero no cooperaron enteramente a la defensa del territorio nacional. Es decir, los mexicanos ante un avance extranjero no se unieron. No hubo una conciencia nacional que impidiera que los Estados Unidos avanzaran para conquistar nuestro país. Entonces, el sistema federal, más que apoyar a la defensa, fue una de las causas que propiciaron la derrota de México. Ya vimos en el tema anterior cómo la guerra de los polcos o la rebelión de los polcos en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, mexicanos de tono moderado, liberales moderados y mexicanos liberales radicales, se disputaban el poder mientras los Estados Unidos avanzaban por los diferentes flancos. Vimos también cómo las decisiones de Santa Anna fueron muy importantes para que México cayera derrotado. Vimos cómo organizó un ejército en San Luis Potosí para ir a defender a la campaña del norte en Coahuila, y al tiempo que el general Scott avanzaba por Veracruz, Santa Anna tomó la decisión más errónea. Llevó el ejército hacia la zona norte, que era un camino más largo, más difícil. En lugar de ir a defender Veracruz, que era la zona más próxima para llegar a la Ciudad de México, se va hacia el norte a Coahuila a pelear en la Angostura. En el camino pierde 4,000 hombres y todavía al llegar a la Angostura, como vimos, tenía la victoria casi en sus manos y él decide retirarse. Eso ocasionó que los estadounidenses ganaran la batalla de la Angostura, cuando México podía haber derrotado el ejército de Zachary Taylor y haber obtenido un mejor trato a la hora de firmar algún tipo de acuerdo de fin de la guerra. Se regresa a Santa Anna y ahora sí inicia la defensa del camino o ruta de Cortés hacia la Ciudad de México. Para ese entonces el puerto de Veracruz ya había caído bajo el dominio del general Winfield Scott. Vimos también cómo los mexicanos heroicamente trataron de defender el camino de la ruta de Cortés. Vimos también
cómo en la batalla de el Rancho de Padierna se presentó una oportunidad para derrotar a los estadounidenses. Pero también vimos cómo esa falta de unión nacional y también el pleito que había entre los generales más importantes de la época, Santa Anna, Gabriel Valencia, por ejemplo, para quedar como héroes de esta guerra, fomentó que los estadounidenses nos derrotaran. Vimos cómo en Rancho Padierna, efectivamente Gabriel Valencia desobedece a Santa Anna, toma lo que quedaba del ejército del norte y avanza de San Agustín a Rancho Padierna para combatir a Scott. Vimos cómo Santa Anna le advirtió que no lo hiciera, pero Valencia, por las ansias de quedar como el héroe y obtener la gloria que posteriormente los impulsaría hacia una carrera política importante, pues desobedece a Santa Anna y va y enfrenta a el ejército de Scott. Vimos cómo Valencia el primer día ganó, pidió apoyo de Santa Anna y Santa Anna se lo negó. Ese fue un hecho muy importante por el cual también se perdió la guerra, esa falta de unión entre generales y esa disputa por el poder, porque si Santa Anna, a pesar de que lo hubiera desobedecido, se uniera a la batalla, pues era muy probable que derrotaran a los estadounidenses, y al no haber esa unión y ese apoyo, pues vimos cómo Valencia cayó derrotado para que posteriormente todos los mexicanos corrieran hacia el convento de Churubusco y el puente de Churubusco, donde también cayeron derrotados. Vimos también cómo cayeron derrotados en Molino del Rey y cómo cayeron derrotados también en el último reducto que había para defender la entrada a la Ciudad de México, que era el Colegio de Chapultepec o el Colegio Militar en aquellos momentos de 1847. Posteriormente vimos cómo al caer el Colegio de Chapultepec, los estadounidenses entraron a la Ciudad de México en el aniversario de nuestra independencia, el 15 de septiembre de 1847, en lugar de colgar o ondear en Palacio Nacional la bandera mexicana, ondeaba la bandera de los Estados Unidos. Así fue como los mexicanos fuimos derrotados por los estadounidenses a causa, repito, de la desunión nacional, las decisiones de Santa Anna y los pleitos internos entre generales. Esos tres factores se conjugaron para facilitarle la victoria a los estadounidenses. Lo único bueno que quedó de este hecho histórico atroz para los mexicanos fue que las siguientes generaciones que les tocaría pelear en los años 60 contra otra invasión extranjera, que fue la segunda intervención francesa, pues lograrían una victoria más efectiva, porque aprenderían que se necesitaba la unión de todos para poder derrotar a los enemigos. También vimos que después de la guerra entre México y Estados Unidos en nuestro país, se vivió un periodo de crisis política, económica y social. Vimos también cómo a causa de esta crisis intensa que había en el país, se volvía a hablar de un nuevo tipo de gobierno. El federalismo no había servido, el centralismo tampoco había servido, y se hablaba y se impulsaba una dictadura militar, desde luego apoyada por conservadores y por los militares. Y así fue también como se estableció la segunda dictadura de Santa Anna de 1853 a 1855, donde este personaje autollamado el soldado del pueblo gobernó con poderes ilimitados. Recordemos que suprimió la libertad de expresión. Ese gobierno con poderes ilimitados solamente duraría un año, pero Santa Anna ya en el poder lo prolongó ilimitadamente hasta que él lo considerara adecuado. También, si él se cansaba de gobernar, él designaría quien se quedaría como el presidente de la República, gobernando con poderes ilimitados. Vimos cómo el pueblo y los federales y hasta los propios moderados y conservadores se cansaron de Santa Anna, que además de que suprimió la libertad de expresión y otros actos, empezó a cobrar impuestos increíbles. Cobraba impuestos hasta por las ventanas exteriores que se tenían en las casas, hasta por los propios perros y cualquier cosa que se le ocurriera. Entonces, todo este desagrado nacional fue reflejado en un movimiento profederalista dirigido por Juan Álvarez, o iniciado por él, y después apoyado por Ignacio Comonfort y otros liberales que se encontraban fuera del país en Estados Unidos porque Santa Anna los había expulsado,
y este movimiento se conoce como la Revolución de Ayutla, que termina con el derrocamiento de Santa Anna, con este abandonando el país para siempre en 1855. Vimos también cómo tras el derrocamiento de Santa Anna se estableció un gobierno provisional y se estableció un congreso que se declaró constituyente. Recordemos que cuando un congreso se declara constituyente significa que estaría haciendo una nueva constitución o modificaciones importantes a la constitución actual. Este gobierno fue el gobierno de Juan Álvarez, donde ya entraban en escena personajes que serán importantes en nuestra historia como Melchor Ocampo y Benito Juárez. Vimos también cómo en este periodo, en este gobierno de Juan Álvarez, que dominaron los federalistas, se establece la primera ley de reforma, la llamada Ley Juárez. Con esta ley, Benito Juárez regulaba los procesos judiciales de las distintas áreas del país. Antes de esta ley, los juzgados eclesiásticos podían juzgar delitos de orden civil. Con esta ley se iniciaba un proceso que se venía buscando desde 1833 con la primera reforma liberal que fue suspendida por Santa Anna, donde se iniciaba el proceso de separación de la Iglesia y el Estado. Esto se inicia con la primera ley de reforma del 23 de noviembre de 1855, establecida por Benito Juárez, que en ese momento era el ministro de Justicia del gobierno interino de Juan Álvarez. Hasta ahí nos quedamos y ahora sí vamos a ver lo que pasó ya en el gobierno de Ignacio Comonfort. Juan Álvarez, que ya tenía una edad muy avanzada, decide retirarse a descansar y deja como presidente interino a Ignacio Comonfort. A él le iba a tocar promulgar nuestra cuarta constitución en la historia de tono federal y que terminaría por quitar todos los beneficios que tenía la Iglesia y separarla del Estado. Y eso lo vamos a ver a continuación. El gabinete de Ignacio Comonfort quedó integrado en su mayoría por liberales moderados, es decir, que apoyaban el sistema centralista. Recordemos también que los liberales moderados sí deseaban reformas entre la Iglesia y el Estado, pero que estas fueran no de golpe, sino negociadas y de manera paulatina, mientras que los liberales radicales querían que estas reformas a la Iglesia se hicieran de golpe. Entonces, el gabinete, lejos de menguar las discordias entre la Iglesia y el gobierno que estaban por venir, fue interpretado como una debilidad. Es decir, que el alto clero, apoyada de los conservadores, iniciaron movimientos en el país al grito de religión y fueros para evitar que fueran reformadas a toda costa. Recordemos que ya había sido establecida la Ley Juárez. Sin embargo, Ignacio Comonfort sofocó efectivamente estos levantamientos y el gobierno decidió implementar reformas de manera más rápida para la modernización del país. Por lo tanto, surge nuestra segunda y tercera ley de reforma. Estoy hablando de la Ley Lafragua del 28 de diciembre de 1855 y la Ley Lerdo del 25 de junio de 1856. La segunda ley de reforma, la Ley Lafragua, regulaba la libertad de expresión, dejaba la libre expresión como un derecho fundamental y declaraba que todo ciudadano es libre de expresar su opinión sin ninguna censura ni eclesiástica, ni política, ni militar. Es decir, que se fomentaba con esta ley de reforma la libertad de expresión. Esta reforma suprimía por completo la ley Lares que se había promulgado en el tiempo de la dictadura de Santa Anna, donde limitaba esta libertad de expresión y la libertad de imprenta. Posteriormente vino una ley de igual importancia, pero que esta iba a tener una repercusión histórica muy importante en el futuro de nuestro país. Me refiero a la Ley Lerdo. Esta ley se llamó oficialmente la Ley de Desamortización de Bienes de la Iglesia y de las Corporaciones. Esta ley autorizaba a vender los bienes de la Iglesia y vender los bienes o propiedades de corporaciones civiles. Recordemos que la Iglesia tenía
una gran cantidad de bienes que poseía desde la colonia, de los cuales vivía de sus rentas y de la compraventa. Pues estos bienes, con esta ley, se autorizó a venderlos. Por ejemplo, a los que rentaban una casa se les vendía por la cantidad de la renta que pagaban. Lo mismo sucedió con las corporaciones, pero esto afectó mucho a las comunidades indígenas, pues ya no podían tener terrenos de manera comunal. Entonces, bajo esta ley, pues tenían que comprarlos de manera individual. El gran problema es que nuestros indígenas pues no tenían ni siquiera la cantidad de dinero para comprarlos por la renta que daban. Entonces, pues esos terrenos que eran propiedad de las comunidades indígenas, pues fueron adquiridos por otra gente que tenía mayor capacidad económica, y aquí fue donde se dieron inicio los latifundios, o donde surgieron los grandes hacendados que proliferarían en el tiempo de Porfirio Díaz. Muchas de esas grandes territorios de tierra se los adueñó una sola persona, porque los indígenas no tenían el dinero para comprarla. Desde luego que la iglesia no iba a estar de acuerdo con estas reformas, y posteriormente vamos a ver cómo se manifestaría para impedir que fuera reformada y se dañaran sus beneficios que había tenido de manera histórica. También durante el gobierno de Ignacio Comonfort se estableció nuestra cuarta constitución, la Constitución Federal de 1857, y entre los puntos más importantes de esta constitución se establecía lo siguiente. Recordemos que esta constitución es la base de nuestra actual Constitución de 1917. Muchos de los puntos que se establecieron en esta Constitución siguen prevaleciendo en la Constitución de 1917. Bueno, entre los aspectos más importantes destaca que en esta Constitución se incluye por primera vez un capítulo con garantías individuales y derechos del hombre, así también el sistema jurídico por medio del cual se protegían estas garantías y derechos. Incluía también el artículo 3, donde se establecía la libertad de enseñanza, la libertad de educación. Esta Constitución no negaba que la iglesia podía impartir educación. Sin embargo, como la educación había estado dirigida siempre por la iglesia, pues la iglesia creyó que se estaban violando sus derechos. También el artículo 4 establecía la libertad de trabajo, se ratificaba la ley Juárez, la ley La Fragua y la ley Lerdo, las tres primeras leyes de reforma. Además incluía una cuarta ley de reforma, que era la ley Comonfort o la ley orgánica del registro civil, en la cual se establecía que ahora el Estado era el encargado de el registro de la población, cuando también históricamente esto se había llevado a cabo por la iglesia. Y se establecía también la quinta ley de reforma o ley Iglesias, llamada Ley de Observaciones Parroquiales, con la cual se prohibió el cobro del diezmo, que era antes obligatorio hasta ese momento, y también las remuneraciones parroquiales por la administración de sacramentos. Es decir, que se establecía por ley que la iglesia no podía cobrar por dar algún tipo de sacramento. Con esto el gobierno lo que intentaba es que la religión fuera igual tanto para los ricos como para los pobres. Y finalmente el artículo 15 establecía por primera vez que no había una religión oficial, es decir, se respetaba por la tradición cultural y histórica a la religión católica, pero por primera vez no se prohibía la práctica de algún culto o de otra religión en el país, pero seguía siendo prioritaria o tenía mayores beneficios la religión católica. Es decir, todavía no se incluía en este artículo la libertad de religión en su máximo esplendor, pero se encaminaba para que éste se diera. La iglesia en la Constitución de 1857 perdía muchos beneficios. Por lo tanto, como ya les comenté, la iglesia iba a tomar cartas en el asunto y no iba a permitir que sus derechos fueran pisoteados. Y vamos a ver cómo fue que lo hizo la iglesia. Finalmente, la Constitución se promulgó el 5 de febrero de 1857. Pues las reacciones a la Constitución por parte de la iglesia fueron duras y directas. El arzobispo en México declaró que este nuevo orden jurídico de la Constitución de 1857 pues
minaba los derechos de la iglesia. Por lo tanto, declaró y mandó a todos los curas de los diferentes estados del país que no se absorbiera a ningún fiel o creyente hasta que no se retractara de haber jurado a la Constitución. Es decir, que la iglesia estaba obligando a los ciudadanos a que no juraran a la Constitución. Y por culpa de esto, muchos empleados gubernamentales se negaron a jurar a la Constitución, por lo tanto, muchos fueron despedidos. Entonces, todo esto provocó que se hicieran nuevos levantamientos, desde luego impulsados por la iglesia y por los grupos conservadores en contra del gobierno de Ignacio Comonfort al grito de religión y fueros. Recordemos que Ignacio Comonfort había sido presidente interino porque Juan Álvarez, que también era presidente interino, había renunciado a la presidencia, pero ninguno de los dos era un presidente constitucional porque todavía cuando tomaron el poder no existía la Constitución de 1857, pero ya establecida esta, se convocaron elecciones y ahora sí, Ignacio Comonfort fue declarado presidente constitucional el 1 de diciembre de 1857 y Benito Juárez fue declarado presidente de la Suprema Corte de Justicia. Es decir, que si Comonfort renunciaba a la presidencia, el que debía tomar el puesto de presidente interino hasta que se convocaran a elecciones era Benito Juárez. Sin embargo, pues la revolución en contra de la Constitución impulsada por el alto clero y los conservadores comenzó a crecer a lo largo de todo el país. El gobierno se vio ya imposibilitado de detener estos levantamientos y precisamente el 17 de diciembre de 1857 surge o se promulga el Plan de Tacubaya de Félix Zuluaga, con el cual desconocía la Constitución de 1857 y declaraba que se debería establecer una nueva Constitución. Se establecía que Ignacio Comonfort debería seguir en su puesto como presidente, pero se encargaría de hacer las concesiones y reformas necesarias para pacificar el país. Es decir, en otras palabras, Comonfort seguiría siendo presidente, pero debería suprimir todas las leyes de reforma y artículos de la Constitución que estaban minando los beneficios de la iglesia. La revolución en contra de la Constitución siguió creciendo y llegó hasta la capital. Los diputados, junto con Benito Juárez, fueron hechos prisioneros y además Ignacio Comonfort, el presidente, declaró que era imposible gobernar con la Constitución de 1857 y se adhirió y aceptó el Plan de Tacubaya de Félix Zuluaga. Finalmente, el 11 de enero de 1858, los sublevados quitaban a Ignacio Comonfort de la presidencia y declaraban como presidente interino a Félix Zuluaga. De esta manera, Comonfort se pasaba ahora sí de lleno al lado de los liberales radicales y después de haber liberado a Benito Juárez, que recordemos que había estado en prisión, se acuartelaron en Palacio Nacional para iniciar el movimiento de lucha en la defensa de la Constitución y de la República Federal. Y después de haber estado peleando 10 días sin un éxito alguno, los constitucionalistas en contra de los revolucionarios, pues Comonfort se convenció de que ese movimiento constitucionalista no llegaría a ningún lado, renunció a la presidencia y con varios de sus cabecillas y generales se dirigió a Veracruz para posteriormente salir del país y fijar su residencia en Estados Unidos. Esto significaba que el nuevo presidente de la República era don Benito Juárez. Él era el presidente legítimo de acuerdo a la Constitución de 1857 y desde luego, como ya lo sabemos, Juárez no renunciaría a la presidencia y en cambio pelearía por un largo de 3 años para restablecer el orden constitucional en nuestro país. Don Benito Juárez estableció su gobierno en la ciudad de Guanajuato el 19 de enero de 1858 y
con su famosa frase de el gobierno constitucional de la República cuya marcha fue interrumpida por la defección o abandono del que fuera depositario del poder supremo queda restablecido. ¿Qué quiere decir? Que aunque ya había renunciado el presidente, Juárez se declaraba el depositario de la Constitución de 1857 y por ende el presidente legítimo y legal de nuestro país. Y así daba inicio la Guerra de Reforma oficialmente, donde tendríamos dos gobiernos, un gobierno constitucional representado por Benito Juárez y un gobierno conservador e ilegítimo representado por Félix Zuluaga, que estaba establecido en la capital del país, en el Distrito Federal. Y así fue como a partir de este momento cambió esta distinción de conservadores, moderados y liberales. Ahora solamente se estaría hablando de liberales y conservadores. Es decir, que ahora se les llamaba conservadores moderados a los que estaban a favor de un sistema centralista o más centralizado y conservadores radicales a los que estaban a favor de una monarquía y liberales simplemente a los que estaban en favor de la República Federal como Benito Juárez. Entonces había un gobierno liberal representado por Juárez y un gobierno conservador moderado representado por Félix Zuluaga, que estableció una república bajo un instrumento jurídico que llamó las 5 leyes. Era como su constitución provisional con la cual él derogaba la Constitución de 1857 y establecía un sistema más o menos de tipo central, mientras que Benito Juárez con su Constitución de 1857 defendía un sistema federal. Así fue como nuestro país estuvo dividido por largo de 3 años en dos bandos, los liberales y los conservadores moderados. Por ejemplo, con Juárez estaban los siguientes estados, es decir, estos estados que voy a mencionar estaban en favor del federalismo y de la Constitución de 1857. Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Michoacán, Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, Colima y Veracruz. Y del lado del gobierno de la Ciudad de México conservador estaban los estados de México, Puebla, San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Tabasco, Tlaxcala, Chiapas, Sonora, Oaxaca y Yucatán. Así es como nuestro país se dividió y durante esta guerra de reforma hubo dos gobiernos. De igual forma existieron dos ejércitos. El ejército de la coalición encabezado por Anastasio Parodi, que era el general del mando liberal de Benito Juárez, y el otro ejército que apoyaba a Félix Zuluaga se denominó el Ejército Restaurador de las Garantías, encabezado por generales como Miguel Miramón y Tomás Mejía. Así pues, a mediados de febrero de 1858, Juárez establecía su gobierno en Guadalajara, haciendo ya alusión al título de nuestro tema, que se conoce como la República Errante. Aquí es cuando Benito Juárez, presionado obviamente por los reaccionarios conservadores, a mover su gobierno en diferentes estados de la República. Vimos que primero lo estableció en Guanajuato, posteriormente, a mediados de febrero del 58, lo estableció en Guadalajara, donde sería traicionado por la guarnición del ejército de Guadalajara, que lo harían prisionero. Y cuando iba a ser fusilado, fue salvado por Guillermo Prieto, que era ministro de Hacienda de Benito Juárez, que habló de manera elocuente de la importancia que tenía Benito Juárez, de lo que representaba, de que estaban cometiendo un acto que atentaba contra la soberanía mexicana si lo mataban. Gracias a su elocuencia y a su discurso, los soldados conservadores no lo mataron y fue dejado en libertad. Posteriormente, Juárez y sus seguidores se establecieron en Colima el 25 de marzo de 1858, para posteriormente de ahí trasladarse a Manzanillo y de ahí salir rumbo a Panamá para después
trasladarse hacia Estados Unidos y posteriormente llegar a Veracruz, donde establecería su gobierno, ya que esta zona geopolíticamente era mucho más importante porque podía Juárez tener una comunicación más eficiente con liberales que se encontraban en Estados Unidos y además controlaba el puerto muy importante en esos momentos en nuestro país, el puerto de Veracruz. Entonces salió de Colima a Manzanillo para posteriormente llegar con su gabinete a Veracruz. Y esto sucedió el 5 de mayo de 1858. En cuanto a las batallas que se dieron entre el ejército conservador contra los liberales, pues en general casi todas las batallas fueron ganadas por el ejército conservador, que era un ejército mayormente preparado, profesional, que en cambio el ejército de Juárez, de los liberales, pues era casi siempre ejército improvisado. Sin embargo, a pesar de que los liberales sufrían derrota tras derrota, estos no se rendían y utilizaron la estrategia de guerra de guerrillas. Es decir, los conservadores, por ejemplo, llegaban a Guanajuato, sí derrotaban a los liberales, pero estos huían y se volvían a reorganizar en otra parte para posteriormente atacar otra región. Así pues, aunque los conservadores continuaban avanzando siguiendo a Benito Juárez, estos liberales se reorganizaban y volvían a atacar por donde habían pasado los conservadores y en muchos casos recuperaban esos estados. Es decir, que parecía una guerra sin fin porque aunque estaban más preparados los conservadores de Félix Zuluaga, los liberales no se rendían y utilizando esta estrategia perdían territorios pero después los recuperaban. Así pues se dio una sublevación en la capital en el lado de los conservadores. Varios generales desconocieron a Félix Zuluaga y por medio del plan de Navidad del 23 de diciembre de 1858 desconocían a Félix Zuluaga y ponían como un nuevo presidente del lado conservador a el general Miguel Miramón, quien el 2 de febrero de 1859 presentó juramento ante la ley y se declaró como el nuevo presidente de la República que habían establecido los conservadores. Y así, en medio de esta guerra de reforma del bando conservador contra el liberal, Benito Juárez quiso reafirmar ante los ojos de los actores internacionales, es decir, de los demás países, su firmeza para declararse él el líder legítimo y constitucional del país. Por lo tanto, promulgó una serie de reformas y este se conoce como las leyes de reforma, pero en su tercera etapa. En la primera y segunda etapa vimos que se promulgaron la ley Juárez, la ley La Fragua, la ley Lerdo, la ley Iglesias y la ley Comonfort. Ahora Juárez, en el año de 1859, repito, para dar un mensaje a los demás países de que su gobierno era el constitucional y que no se doblegaba ante ningún otro gobierno, estableció una tercera etapa de leyes de reforma, las cuales fueron las siguientes. La ley de nacionalización de bienes eclesiásticos del 12 de julio de 1859, donde se declaraba ahora sí directamente que el gobierno tomaba posesión de todos los bienes que tenía la iglesia, casas, terrenos, cuadros, lo que tuviera, pasaban a ser propiedad del Estado. Desde luego esto disgustaba por completo al alto clero. Además, también promulgó la Ley de Ocupación de Bienes Eclesiásticos del 13 de julio de 1859, donde fijó las políticas y mecanismos que se debían seguir para la ocupación de los bienes de la iglesia. Es decir, que hubo un mecanismo jurídico para apropiarse de estos bienes, para posteriormente venderlos y obtener recursos para la guerra y para las tareas que tenía que emprender el gobierno nacional. También estableció la ley del matrimonio civil del 23 de julio de 1859, donde declaró el matrimonio como un contrato civil sin ninguna injerencia o intervención de la iglesia. También promulgó la ley orgánica del registro civil del 28 de julio de 1859, aunque ya estaba la ley Comonfort, esta también reafirmaba que los registros de nacimientos, defunciones y matrimonios pasaban a ser controlados por el gobierno nacional. Después se estableció la ley de regularización
de cementerios del 30 de julio de 1859, donde también la administración de los cementerios pasaba a ser tarea del gobierno nacional, cuando siempre lo controlaba la iglesia. También promulgó la ley de disminución de festividades religiosas del 11 de agosto de 1859, donde redujo los días de descanso establecidos por la iglesia y prohibía la asistencia oficial a los servicios de esta misma. Es decir, que ya no eran oficiales los días que la iglesia establecía que se tenía que asistir a misa o alguna festividad católica. También estableció la ley de libertad de cultos. Ahora sí, se estableció por primera vez el libre albedrío religioso, es decir, que ya había una libertad de religión. Podían elegir la religión que quisieran estando en nuestro país, en México. Y finalmente estableció el decreto de secularización de hospitales el 2 de febrero de 1861, donde los hospitales pasaban a ser propiedad y administrados por el gobierno y no por la iglesia. De esta manera vemos cómo Juárez, a pesar de la presión que estaba siendo establecida por el alto clero y los conservadores, que habían establecido un gobierno aparte del de Juárez, demostraba ante los ojos internacionales y ante los ojos de los mexicanos que el presidente legítimo y legal era él, y que no se sublevaba ni se doblaba ante la presencia de otro gobierno conservador, y seguía firme en su determinación de separar la iglesia y el Estado. Y precisamente como la guerra no parecía tener fin entre conservadores y liberales, ambos bandos buscaron apoyo internacional para que con este apoyo finalmente alguno de estos bandos cayera derrocado. Los conservadores del presidente Miguel Miramón decidieron buscar el apoyo de España y mandaron como representante a Juan Nepomuceno Almonte, que fue el hijo de José María Morelos. Recordemos eso. Juan Nepomuceno Almonte sería, como vamos a ver después, uno de los actores intelectuales de la monarquía que se establecería con Maximiliano de Habsburgo. Entonces envían a España a Juan Nepomuceno Almonte los conservadores y firman un tratado con el ministro español Alejandro Mon, y este tratado se conoce como Mon-Almonte, donde España apoyaría a los conservadores para derrocar a Benito Juárez. Y en el bando de los liberales decidieron buscar el apoyo de los Estados Unidos. Y Benito Juárez, el presidente, envió a Melchor Ocampo y firmó un acuerdo con el representante estadounidense Robert McLean. Y este acuerdo o tratado se conoce como McLean-Ocampo, donde Estados Unidos apoyaría a los liberales para derrocar a los conservadores. Aquí también es importante mencionar que Juárez, como afirman muchos historiadores, arriesgó muchísimo en este acuerdo de McLean-Ocampo, porque Juárez se vio en la necesidad de otorgar a los estadounidenses acuerdos comerciales muy favorables para ellos, pero que no beneficiaban mucho a los mexicanos, y sobre todo les otorgó una libertad total para pasar y comerciar a través del Istmo de Tehuantepec. Recordemos que para ese tiempo el Canal de Panamá todavía no estaba establecido, por lo tanto todos los barcos que venían de Europa y llegaban a Estados Unidos y que querían pasar hacia el Océano Pacífico, pues en la actualidad lo hacen por el Canal de Panamá, pero antes pues no existía ese pase directo, tenían que ir a rodear si querían pasar en barco directamente hasta Argentina, hasta la punta de nuestro continente, la punta sur, y pasar por un estrecho que se llamaba Cabo de Hornos. Ya pasaban al Océano Pacífico y por ahí volver a subir hasta América del Norte. Pero una ruta más corta era pasar por el Istmo de Tehuantepec. Era una zona en ese momento geopolíticamente muy importante. Un istmo es la zona más estrecha de cualquier país, es decir, este istmo de Tehuantepec, que componía desde Veracruz hasta Oaxaca, era la parte más estrecha de nuestro país. Y por ahí llegaban los barcos, desembarcaban en Veracruz
y en tren trasladaban todas las mercancías hacia Oaxaca y de ahí ya las volvían a embarcar y las llevaban a la costa este por el Océano Pacífico. Por lo tanto, era una zona comercial muy importante. Y Juárez, pues con la necesidad de que Estados Unidos lo apoyara para ganar esta guerra de reforma, dio concesiones importantes, casi le otorgó el istmo de Tehuantepec, entre otras cosas, a los estadounidenses. Afortunadamente, este acuerdo con Juárez, pues no lo iba, por otras cuestiones políticas, a ratificar el Congreso de Estados Unidos. Por lo tanto, aquí la suerte estuvo del lado de Benito Juárez y al final México continuó controlando el istmo de Tehuantepec. De igual forma, otro problema que tenían ambos bandos, conservador y liberal, era el problema de dinero. Por lo tanto, se contrataron varios empréstitos o préstamos a nivel internacional y los conservadores contrataron un préstamo a la casa suiza de Jaeger, los cuales, cuando se termine la guerra de reforma, iban a ser una de las principales causas o justificaciones por la cual los franceses vendrían a invadirnos y se produciría la segunda intervención francesa y nuestra segunda monarquía constitucional, ahora con Maximiliano de Habsburgo. Con este dinero, el general Miramón de los conservadores lo destinarían para hacer la última jugada maestra con la cual el gobierno de Juárez quedaría prácticamente, ahora sí, eliminado. Y era atacar Veracruz. Recordemos que Juárez estaba en Veracruz, era la sede del gobierno federal y por donde pues obtenían ciertos recursos porque controlaban el puerto. Entonces los conservadores consideraban que al caer Veracruz sería el fin de los liberales. Por lo tanto, compraron con ese dinero, ese emprestito que les dieron, compraron unos barcos en Cuba, subieron 7,000 soldados y se dirigieron a Veracruz y establecieron un bloqueo para atrapar a Benito Juárez. Sin embargo, Juárez, que era muy inteligente y que ya había obtenido el apoyo de Estados Unidos con el tratado Maclean-Ocampo, hizo lo siguiente. Los conservadores compraron en La Habana, Cuba, 2 vapores, 2 barcos de guerra, a los que pusieron de nombre el Marqués de La Habana y el General Miramón. Así se llamaron los 2 buques de vapor de guerra y además compraron armas, municiones y pertrechos de guerra para atacar a Benito Juárez en Veracruz. Y Juárez alertó a los estadounidenses que esos 2 buques o esos barcos que habían comprado los conservadores no podían ser considerados como mexicanos porque no estaban abanderados de acuerdo a las leyes constitucionales. Por lo tanto, se consideraban como piratas o filibusteros, y de esta manera los estadounidenses, comandados por un general llamado Turner, detuvieron estos barcos y capturaron a todos los que estaban en él y los llevaron a Nueva Orleans, donde fueron hechos prisioneros por considerarlos como piratas. De esta forma Juárez rompió esa jugada maestra que tenían los conservadores y a partir de entonces la balanza se movió hacia los liberales. El general Miramón, y presidente de la República de los Conservadores, se olvidó la campaña en Veracruz y se pertrechó o se concentró en el centro del país, en la capital, donde los liberales irían a atacarlo. Y así, tras unas cuantas batallas en las que los liberales volvieron a ocupar los estados del centro del país, el general Miramón fue derrotado y posteriormente saldría rumbo a La Habana, Cuba. Así pues, el 25 de diciembre de 1860 entraron a la capital las primeras tropas de los liberales encabezadas por el general González Ortega, y el 1 de enero de 1861 hizo su entrada triunfal el ejército liberal encabezado por el general López Uruaga. Y así, el 11 de enero de 1861, exactamente 3 años después, cuando los conservadores se habían apoderado de la capital, estando en el poder Ignacio Comonfort, hace su entrada triunfal el presidente Benito Juárez y restablece el sistema constitucional bajo el orden jurídico de la Constitución de 1857. Y con este hecho se da por terminado la Guerra de Reforma, o también conocida como Guerra de 3 años. Sin embargo, a pesar del triunfo liberal y la salida del general Miguel Miramón fuera del país, los conservadores continuaron con su reacción. Sin embargo, este movimiento, pues desde luego, era muchísimo más pequeño
que el que iniciaron en 1858, pero había que sofocarlos de alguna manera, porque precisamente estos dos generales fueron los causantes de un acto muy deplorable para la nación. Capturaron en su hacienda para posteriormente asesinar en Hidalgo a Melchor Ocampo. Este hecho del asesinato de Melchor Ocampo fue el 4 de junio de 1861 y desde luego el Congreso, que ya estaba restablecido en la capital, declararon deplorable este acto. Hicieron dos decretos. Uno, autorizaba al gobierno de Benito Juárez para hacerse de los recursos necesarios para aprender y someter esta reacción conservadora. Y número dos, declaraba a Félix Zuluaga, Leandro Márquez y otros conservadores que perdían toda garantía y derecho que les otorgaba la Constitución al ser considerados asesinos y traidores a la patria. Y además pusieron una recompensa de 10,000 pesos por la captura de cualquiera de ellos. Además, el Congreso expidió un decreto en el que se suspendían de manera general varias garantías individuales a nivel nacional, con el objetivo de que el ejército federal y constitucional tuviera las armas necesarias para someter esta reacción conservadora que todavía seguía luchando en contra de la Constitución de 1857. El Congreso convocó a elecciones de acuerdo a la Constitución de 1857. Recordemos que Juárez era un presidente legítimo, pero era presidente interino, desde que Comonfort había renunciado. Pero el Congreso, ahora sí restablecido, convoca elecciones y el 2 de julio de 1861 Juárez es electo como presidente constitucional de la República Mexicana y como vicepresidente o presidente de la Suprema Corte de Justicia, que es el que ocupa el puesto de presidente en caso de que Juárez renunciara, al general Jesús González Ortega. Sin embargo, el presidente Juárez, a pesar de haber estado luchando por 3 años, se tendría que enfrentar a un nuevo conflicto internacional que se conoce como la Segunda Intervención Francesa. Pero la historia de este acontecimiento y el posterior establecimiento de la segunda monarquía a cargo de Maximiliano de Habsburgo lo veremos en el tema número 6. Entonces, jóvenes, pues es todo por el tema de esta semana. Les agradezco la atención prestada y lean por favor las indicaciones que les dejé de la tarea que me tienen que entregar. Muchas gracias por su atención, jóvenes, y que tengan un buen día. Muchas gracias.